Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Voy a pedir si pueden poner el PowerPoint que vamos a estar usando hoy. Y vamos a estar mirando en cierta forma otra vez en el mismo pasaje como la semana pasada, en capítulo 12, versículos 4 a 11. ¿Se acuerdan que la semana pasada Pablo tenía un mensaje? Normalmente, como dije la semana pasada, llegamos a estos versículos y hay mucho estudio con mucha polémica, muchas distintas ideas sobre los dones que están listados y qué significan. Y yo les prometí la semana pasada que no íbamos a ver eso la semana pasada porque no fue el punto de Pablo, pero prometí hacerlo hoy. Lamento haber prometido eso. No es fácil hacer esa parte y bueno, ya voy a hablar de eso. Pero primero, la semana pasada vimos que el punto de Pablo fue diversidad con unidad. No diversidad con conflicto y no diversidad con uniformidad, sino diversidad con unidad. Versículo 4 decía que hay diversidad de dones, muchas variedades de dones, pero un solo espíritu que da los dones. Versículo 5 decía que hay mucha diversidad de servicio, de ministerio, pero un solo Señor que da los ministerios. Vimos en versículo 6 que hay diversidad, mucha variedad de resultados, pero el resultado está dado siempre por el mismo Señor. En versículos 8 a 10 vimos que hay muchos dones dados a muchas personas, mucha diversidad, pero un solo espíritu que da todos esos dones a las personas. Vimos que cada creyente tiene un don que el Espíritu Santo ha dado a cada uno en particular. Vimos que es el Espíritu Santo que selecciona el don y da el don como Él quiere. Vimos que la palabra quiere significa según su voluntad, según su soberanía, según su decisión. Y vimos que todos los dones que han sido dados a los miembros del cuerpo de Cristo son para el beneficio mutuo del cuerpo. Tu don no es para tu uso personal o tu beneficio personal, sino para el beneficio de todo el cuerpo. Eso fue el punto de Pablo. Fue el único punto en versículos 4 a 11. Pero como dije la semana pasada, uno lee estos dones y Pablo no da ninguna definición, ninguna explicación, y uno tiene ganas de saber cuáles fueron esos dones, qué significa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ya aprendí algo esta mañana. Esta mañana aprendí que no puedo hacerlos todos en una sola reunión. Así que esta mañana corté a la mitad. Esta tarde cambié la mitad al final y voy a cortar en el mismo lugar. Les mandé un PowerPoint nuevo hoy a la tarde. Quería que ustedes tengan el PowerPoint en su teléfono, en su compu, lo que sea, por dos razones. A veces esto no se ve bien. Ahora veo que a este horario se ve bien. No sé si los que están acá lo ven fácilmente, pero lo pueden tener allí. Y porque quiero que lo lleven a sus casas para estudiarlo. Tengo que tomar todos los temas de hoy y ahora la semana que viene también en una forma muy, muy superficial. Si no, podemos estar meses y meses y meses, pero no significa que no son importantes. Y quiero que estén estudiando y mirándolos en profundidad. Lo que comenzaremos a ver hoy es todas las listas de todos los dones espirituales que están mencionados en la Biblia, no solamente los de 1 Corintios 12, 8 a 10. Y hoy vamos a ver cuáles son todos los dones, cuáles de esos dones ya no son vigentes para hoy y cuáles son vigentes y que debemos estar utilizando en la iglesia hoy. Ahora, déjame decir como anticipo que esto es muy difícil de enseñar y muy difícil de predicar. Y le voy a decir por qué. Primero, en vez de predicar un pasaje como siempre hago, no estoy haciendo eso, estoy mirando en dones y tratando de definirlos. Segundo, la gran mayoría de los dones mencionados en la Biblia no están definidos en la Biblia. No hay ningún lugar donde se explica lo que son. No hay ni un versículo que dice, Dios, déjame explicarte lo que es este don. Déjame explicar lo que significa. Déjame explicar lo que está pasando. Cuando Pablo escribió a los Corintios en capítulo 12, ellos entendieron lo que fueron esos dones porque eran activos, los estaban utilizando,
pero nosotros no sabemos bien lo que son. Y si lees comentarios de los grandes eruditos de la palabra de Dios, pueden tomar cualquier de estos dones y si lees 10 comentarios, probablemente vas a encontrar 10 definiciones. Algunos que van de algo muy simple a otros que sean muy milagrosos, pero hay absolutamente de todo. Y la verdad es que lees los 10 y no podés argumentar con ninguno de los 10. Cada uno de los 10 tiene sentido hasta cierto. Algunos sí podés decir, no es eso, pero muchos no. Porque no tenemos suficiente información sobre algunos. Entonces, aún hoy, cuando a mí me gusta estar en el púlpito y decirles, esta palabra significa esto. Hoy le voy a hacer eso. Voy a decir, esta palabra significa esto, pero lo que significa como don, no estoy 100% seguro. Y no me gusta predicar así, pero cuando la Biblia no lo define, Reinaldo Seff no lo puede definir, ¿no? No tengo la autoridad de ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero decirles también, antes de comenzar hoy, que cuando vamos a hablar de dones vigentes y no vigentes, nosotros creemos que algunos dones dejaron de ser vigentes, no operan hoy. Algunos fueron necesarios porque la Biblia no fue completado. Entonces Dios comunicó con su iglesia por medio de revelación especial porque la Biblia no estaba escrito todavía, el Nuevo Testamento no estaba terminado. Y hay otros dones que fueron dados a los apóstoles para fundar la iglesia. Y cuando los apóstoles murieron, el último que murió fue Juan, que murió alrededor del año 100. Entonces ya no hay más apóstoles y creemos que los dones de apóstol también terminaron. Vamos a tratar de mostrar que es así, no tanto hoy, pero en las próximas semanas vamos a tratar de dar todos esos detalles. Por ahora quiero que escuchen, que observen, que vayan pensando, que vayan estudiando. Y no puedo definir todo en una hora, eso es el problema, es mucho más amplio. Entonces tenemos que tener paciencia, pero vayan estudiando por su cuenta. También es muy importante, antes que comenzamos, que entendemos una cosa muy clara. El 1 Corintios fue escrito alrededor del año 55 después de Cristo por el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, el Nuevo Testamento no estaba terminado, ni cerca. Es uno de los primeros libros que fue escrito en el Nuevo Testamento, el 1 Corintios. Entonces, no tenían la palabra de Dios terminada, no tenían el Nuevo Testamento, el canon, como se llama, el canon, que es el conjunto de los libros de la Biblia, no estaba terminado. Entonces, Dios utilizó dones para comunicar la palabra de Dios. Y Corinto tenía todos los dones, y fueron todos vigentes. A veces uno lee algo de Corintios y Pablo dice algo sobre los dones. Uno dice, ¿viste lo que Pablo dijo a los Corintios? Sí, lo dijo a los Corintios en el año 55, un apóstol hablando, con casi todos los apóstoles con vida todavía, y la palabra de Dios, el Nuevo Testamento no terminado todavía. Así que estamos hablando de un pasaje desde esa época. Ahora vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Pueden mirar acá, pueden mirar en sus teléfonos, donde tienen el PowerPoint, voy a usar mucho eso. Entonces, primero quiero que vemos todos los dones. Voy a tener que decir atrás cuando queremos adelantar, así que el próximo, por favor. Vemos aquí nuestro texto de la semana pasada. Dice, porque a este es dada por el Espíritu. Recuerden que vimos que los dones son dados, son dones de gracia, son regalos de gracia, carismata, vienen de gracia, son dados por el Espíritu. Y aquí hay 9 dones. Primero, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, el don de fe. No solamente fe, estamos hablando de dones, el don de fe, por el mismo Espíritu. A otro, el don dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Eso fue nuestro texto. Próximo, por favor. Entonces vemos, y voy a hacer esto en un gráfico para que veamos toda la lista de todos los dones que se encuentran en el Nuevo Testamento hoy. Y después vamos a ir mirándolos, pero no vamos a terminar. Hay 9 en este pasaje. Ninguno de los 9 es definido aquí. Los corintios sabían bien lo que eran, y nosotros realmente no sabemos, en algunos casos, bien claro lo que fueron. Si decimos que sabemos, estamos engañando a nosotros mismos.
Lo vamos a analizar, pero no sabemos por completo. Eso como intérprete de la Biblia me hace preguntar, si estos dones son tan importantes y dones son importantes, y los corintios entendieron lo que fueron, pero ahora estamos en este siglo, ¿por qué Dios no nos explicó lo que son? Si yo quizás debo utilizar palabra de sabiduría y si no sé lo que es, ¿cómo voy a poder ejercitarlo? Entonces tenemos esa pregunta. Yo pregunto con esa pregunta, ¿será porque no son vigentes hoy? Porque si no son vigentes hoy, nosotros no necesitamos saber exactamente lo que son. Los corintios sí, porque fueron vigentes en aquel entonces. Eso es mi pregunta y lo que yo sospecho. Ahora, próximo, por favor. La próxima lista de dones se encuentra al final del capítulo 12, que Pablo hace otra lista. Algunos son los mismos y en esta lista Pablo está hablando de personas con dones. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo ahora está hablando y preguntando con preguntas retóricas que veremos en el mes que viene probablemente, que él dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? Eso es importante para nuestro día. No. ¿Interpretan todos? No. Porque Pablo estaba diciendo que distintas personas tenían distintos dones, pero no todos tenían el mismo don, ni tampoco todos deben querer tener el mismo don, porque tenemos diversidad con unidad. Próximo, por favor. Entonces, ahora tenemos dos listas. Vemos que agregando versículo 28 a 30 dice otra vez sanidades, milagros, profetas y lenguas, y agrega apóstoles, maestros o el don de enseñanza. Veremos que se llama las dos cosas, maestros, don de enseñanza, ayuda y administración. Son más dones que lo que vimos en la primera lista. Próximo. Ahora vamos a Romanos 12. Romanos 12 fue escrito un poco más tarde que 1 Corintios. Pablo es el que sigue hablando y dice así. De manera que teniendo diferentes dones, otra vez vemos diferentes dones, diversidad de dones, distinciones de dones, según la gracia, que es carismata, viene por gracia, que nos es dada, y aquí viene otra lista. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Esta lista es un poquito distinto porque aunque no define los términos, nos da como una idea de cómo usarlo. Nos da una pequeña pista en algunos de estos casos. Próximo, por favor. Entonces, agregamos esto a nuestra lista. Profecía se repite, pero no se repite sanidades, milagros y algunas de las otras cosas acá de 1 Corintios. Se repite enseñanza y servicio de versículo 28 a 30. Y agregamos el don de exhortar, el don de repartir, el don de presidir y el don de misericordia. Otra vez, realmente sin definiciones dadas. El próximo, por favor. En Efesios 4, realmente es un poco diferente, pero creemos que estamos hablando todavía de dones espirituales. En Efesios 4 son hombres que Cristo regala a la iglesia. Ustedes conocen mi chiste, ¿no? Porque el último es pastores maestros. Siempre les digo que yo soy el regalo que el Señor les dio. Algunos de ustedes quieren devolver el regalo. Es decir, no, muchas gracias, ya no necesito regalos. Pero estos son hombres con dones que el Señor ha regalado. Apóstoles, a Él mismo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, pastores y maestros, por la forma gramática del cual está armado, es una sola persona, pastor maestro. Hay maestros y está el don de enseñanza, pero este es un hombre que es pastor maestro. Y veremos eso también más adelante. Próximo, por favor.
Entonces agregamos esto a la lista, se repite apóstoles, profetas, pastor, maestro, puse allí, es enseñanza, maestro, pero es algo más, y evangelistas. Así que ya vamos armando esta lista de que la Biblia marca. Próximo, por favor. Primero de Pedro 4, 10 y 11. Tenemos otra lista, pero el menos definido de todas las listas. Es muy lindo este versículo porque nos habla bien otra vez de lo que son los dones. Mire lo que dice, cada uno, porque todos tenemos un don, según el don que ha recibido. Es un regalo de Dios, lo recibís, no lo conseguís, no lo pedís, no lo comprás, lo recibís. Ministrelo a los otros, otra vez, para el beneficio del cuerpo. Como buenos administradores, que la palabra es mayordomos, vamos a rendir cuentas por los dones que el Señor nos ha dado, cómo lo usamos. Entonces, como buenos administradores, lo ministramos a los demás, administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, Pedro clasifica los dones en dos maneras. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Ya vamos a ver un momento en el gráfico. La palabra hablar con los dones puede incluir unos cuantos dones, pero mire la clasificación que le da. Si uno tiene un don donde habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. O sea, todo don de hablar está conforme a la palabra de Dios. Y dice, si alguno ministra, que la palabra diaconón otra vez, servicio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, porque toda la gloria por el uso de nuestros dones pertenece al Señor. Esto fue escrito en 64, 65 después de Cristo, así que estamos hablando de 10 años después de 1 Corintios. Próximo, por favor. Entonces, aquí tenemos los 5 listas. El don de hablar, podía estar hablando de profecía, podía estar hablando de lenguas, podía estar hablando de interpretación de lenguas, podía estar hablando de pastores maestros. Ministrar podía estar hablando de lo que hemos definido como servicio o como ayudar. Entonces, quizás algunos no saben esto, pero es importante darse cuenta de lo siguiente. Esos son todos los dones que están mencionados en la Biblia. No hay más. No hay más pasajes. Hay uno que voy a mencionar ahora y vamos a dejarlo afuera y más adelante les explico bien por qué. Pero cuando hablamos de los dones, los versículos que recién leímos, eso es todo. Vamos a ver en nuestro texto, en capítulo 12, 13 y 14, vamos a aprender muchos detalles sobre algunos de estos dones, pero eso es la lista. Esos son todos los dones. Y otra vez, casi ninguno tiene una definición escrito en la Biblia donde dice, déjame definir este don para ustedes. Próximo, por favor. Ahora hay un pasaje más, que es un pasaje muy complicado. Algunos de ustedes se acuerdan cuando predicamos el libro de Marcos hace como 3 años. Hablamos de este tema. Algunos lo recuerdan porque fue el mensaje más largo que prediqué en la historia de la iglesia. Si quieren lo puedo hacer ahora, pero dice así. Jesús está con los discípulos y dice él, estas señales seguirán a los que creen. Ahora es importante definir, y lo vamos a ver más adelante, vamos a dedicar un buen tiempo a este pasaje. Los que creen él está hablando a los discípulos, está hablando a los apóstoles, no está hablando con otra gente. Y en el contexto, ellos no habían creído. Él reprocha la incredulidad de los discípulos que no creyeron hasta que vieron a Cristo resucitado. Y ahora dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, ¿quiénes les? Les habló, es los discípulos. Después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes? Los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Quién tenían esas señales? Los discípulos, los apóstoles. Y nadie más en ese pasaje, y realmente en ningún otro pasaje tampoco. Entonces,
Eso vamos a dedicar más tiempo más adelante. No lo pongo en la lista porque obviamente fue dirigido simplemente a los discípulos. Y hay otros temas muy interesantes en cuanto a este pasaje también que veremos más adelante. Próximo, por favor. Entonces, ahora vamos a tratar de definir estos dones. Yo voy a adelantar mi opinión. Es una opinión. Me gusta decir cuando algo es mi opinión y no lo puedo probar bíblicamente. Pero cuando digo que es mi opinión, no es que tiré una moneda en el aire y dijo, bueno, si es una cosa, eso va a ser mi opinión. Es una opinión basada en la palabra de Dios. Una opinión que voy a tratar de mostrarles sobre las próximas semanas y meses. Pero no lo puedo probar hoy porque no hay tiempo. Pero mi opinión es que estos 9 dones de 1 Corintios 12, 8 a 10 no son vigentes hoy. No son vigentes hoy. Van a ver que eso depende de cómo los definimos. Si lo definís en cierta manera, tendré que decir, eso sí podían estar hoy. Y si lo definen de otra forma, tendré que decir, entonces, esos no pueden estar hoy. Ya voy a tratar de explicarlos en lo posible sin causar muchas confusiones. También creo que no son vigentes por la forma en la cual están juntados, porque puedo mostrarles fácilmente que algunos ya no son vigentes. Y cuando el que está antes y después de uno no es vigente, tenés que por lo menos considerar que el del medio, también estando en la misma lista, podría estar no vigente. Y otra vez les tengo que admitir que el pasaje no lo define, ni por un lado ni para el otro lado. No hay una definición clara en cuanto a eso. Próximo entonces. Entonces vamos a comenzar a definirlos. Ahora mire, léenlo y volvemos a charlar. Hay demasiada información. Es muy frustrante tratar de enseñar esto así, pero lo que voy a tratar de hacer es lo siguiente. Y ustedes tienen que mirarlo en casa. Siempre para cada don le voy a dar la definición de la palabra en griego, porque es el único que tenemos. Si el primer don es palabra de sabiduría y hay 0 explicación, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra y la palabra sabiduría y tenemos que definirlos. Y después de eso, tenemos que comparar escrituras, que en este pasaje no hay ni una escritura que habla del don de palabra de sabiduría. Entonces las definiciones son muy importantes. Cada vez que dice B-D-A-G, ¿ves allí en azul? Eso es el diccionario griego que es considerado el clásico del día de hoy. Entonces estamos dando la definición de las palabras. Y después más abajo en algún momento, y siempre va a comenzar con las palabras, está allí en el medio, un poco abajo del medio, dice la habilidad extraordinaria de. Eso viene de un curso que alguien nos enseñó una vez que se llama Descubrir. Ellos creen que todos estos dones son vigentes hoy y según sus definiciones podían ser. Casi todos, digo. Pero voy a darles otras definiciones. Realmente tendría ganas de poner 10 definiciones diferentes para que vean, pero obviamente eso solo causaría confusión. Así que voy a tratar de ser claro y no confundir, sino darnos una buena idea. Entonces comenzamos con el primero. Pablo dice, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra, en la segunda allí, la palabra es la palabra logos. Significa, a veces está utilizado como un nombre del Señor, pero en sí significa palabra o expresión. Está diciendo expresión de sabiduría. Alguien está hablando sabiduría. Cuando hablamos de este don, es un don donde alguien está hablando sabiduría. La palabra sabiduría, que viene de la palabra Sofía, significa la capacidad de entender y funcionar de acuerdo con lo entendido, sabiduría. En la Biblia está utilizado como la sabiduría de este mundo. Este mundo define que es sabiduría no de Dios, o la sabiduría de Dios, y la frase de Dios lo define como sabiduría que viene de Dios, sabiduría trascendente. Normalmente definimos el don espiritual como un don de revelar cosas no conocidas de Dios, revelar cosas no conocidas de Dios. Ahora, déjame tratar de ser muy sencillo en lo posible. Voy a dar las dos ideas más comunes. Algunos definen palabra de sabiduría como así. Un hombre que tiene un don
que le permite dar excelentes consejos de sabiduría a sus hermanos. Es una buena definición. Y si es lo que significa, podía ser vigente todavía hoy. Podía ser el consejero. El consejero viene, vos vas a hablar con él, él abre la Biblia y tiene una habilidad, un don de comunicar sabiduría extraordinaria. Es posible. Otra definición, que es lo que yo creo que es por varias razones, sería que es un don de hablar sabiduría de Dios revelado por Dios, ¿no? Como inspirado por Dios, como palabra de Dios, antes de que el Nuevo Testamento fue terminado. Sería revelacional, sería la palabra de Dios. Ahora, este don nunca es definido en la Biblia, solo aparece aquí en 1 Corintios 12:8, no aparece en ninguna otra lista, no aparece en ningún otro lugar. Entonces, como dice al final acá, la pregunta es: ¿sabiduría extraordinaria basada en la Biblia o sabiduría revelada en forma extra bíblica? Vamos al próximo, por favor. Ahora, cuando pensamos en sabiduría sin hablar del don, el Señor nos manda a buscar sabiduría. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Dios quiere que tengamos sabiduría, pero allí no está hablando del don. En 1 Corintios 2:5 dice que no debemos querer la sabiduría del mundo y que nuestra fe en el Señor Jesucristo, Pablo dijo que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sabemos que hay sabiduría del mundo. En 1 Corintios 2:6-8 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y allí Pablo está hablando de predicar la palabra de Dios con sabiduría o dar nueva revelación que es antes de que la Biblia fue terminada. Santiago 1:5 dice a todos nosotros: si a alguno de vosotros falta sabiduría, pedile a Dios que da a todos sabiduría. Entonces Dios quiere que seamos sabios, pero esto es otra cosa, es un don de palabra de sabiduría, donde la persona comunica sabiduría en una forma extraordinaria por un don que es dado por el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, si esto es simplemente ser un buen consejero, podía existir todavía el don hoy. Yo personalmente creo, por donde está en la lista, que significa revelación extra bíblica que algunos tenían en el tiempo de los Corintios, porque el Nuevo Testamento no estaba terminado. Debemos entender, porque vamos a hablar de sabiduría, como lo estoy definiendo, ciencia, como lo voy a definir en un momento, profecía, lenguas y interpretación de lenguas. Todos esos dones fueron dones revelacionales. Y otra vez tenemos que recordar, el Nuevo Testamento no está terminado. No viene a la iglesia, el pastor dice, abren sus Biblias a Romanos capítulo 12, porque cuando Pablo escribió esta carta de Romanos no existía. Entonces, en vez de eso, se congregaron y una persona que tenía un don de profecía o quizás don de palabra de sabiduría, se puso de pie y compartía por un don del Espíritu revelación de Dios, porque no estaba terminado el Nuevo Testamento. Ahora, hoy está terminado el Nuevo Testamento y por eso creo que ese don no es vigente hoy. Vamos al número 2. Próximo, por favor. Estos van en conjunto. Segundo don mencionado es palabra de ciencia. Ahora, ciencia acá no está hablando de laboratorio, ¿no? No es la clase en la escuela donde estaban cortando ranas y cosas así o tratando de volar el laboratorio con algunos químicos. La palabra ciencia es la palabra gnosis, es la palabra del cual están llamados los gnósticos, que fueron herejes, pero la palabra en sí significa conocimiento. Entonces es palabra de conocimiento. La definición griega es comprensión de algo, conocimiento, el contenido de lo que se conoce. Ahora, en gran manera lo ponemos esto como un don de revelación por donde se encuentra en otros pasajes. Esto es mucho más claro que el primero porque hay pasajes paralelos. Como dice allí, Pablo pone ciencia en capítulo 14, versículo 6,
entre revelación y profecía. Dice así 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Los primeros tres son revelacionales. Si no es que alguien profetiza, si no es que alguien, que alguien da revelación, si no es que alguien tiene ciencia. Entonces él estaba diciendo, lenguas en la iglesia no edifican porque nadie los entiende, pero a mí me gustaría en la iglesia que alguien habla revelación, ciencia, profecía, porque esas cosas edifican. Y está en una lista entonces de dones revelacionales. En 1 Corintios 13:2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, allí está otra vez, y no tengo amor, nada soy. Allí ciencia está relacionado con profecía, otra vez revelacional. También en 1 Corintios 13, 8 a 10, que vamos a mencionar muchas veces hoy, vamos a ver en el futuro, en un mensaje entero casi, dice así, 1 Corintios 13, 8 a 10, el amor nunca deja de ser, el amor es eterno, en el cielo existirá el amor. Dice, pero las profecías, Pablo dice en el próximo capítulo, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces aquí está diciendo que estos dones terminarán. Son dones que van a terminar. La pregunta es, ¿cuándo? Y el pasaje sigue diciendo, porque en parte conocemos, en la palabra ciencia, en parte conocemos. El don de ciencia va a terminar porque en parte ciencia, en parte conocemos. Y en parte profetizamos. Porque antes de que el Nuevo Testamento fue terminado, se congregaron y algunos profetizaban, pero ¿qué? En parte. No tenían todo. Él dio lo que el Señor le dio en ese momento. Y uno hablaba por conocimiento, que lo definimos así, un don por lo cual alguien sabe cosas que fueron revelados sobrenaturalmente por Dios y lo comparte. Entonces, estas cosas terminan porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, otra vez, vamos a ver esto vez tras vez, pero déjame decir así, guarden esto bien claro. Cuando dice, estas cosas parciales van a terminar cuando viene lo perfecto, es muy lamentable esa traducción, porque la palabra perfecto no significa santo, no significa perfecto como sin pecado, sino es la palabra griego teleón, que significa completo. Eso es la comparación, lo que es en parte, lo que es completo. No lo que es en parte, lo que es santo. Entonces dice, lo que es en parte va a terminar cuando viene lo que es completo o maduro. En versículo 8. Y algunos hoy en día alrededor nuestro interpretan lo perfecto como si fuera Jesús. Y dicen, estos dones van a seguir y se van a acabar cuando viene Jesús. Pero quiero decirles que eso es imposible. Es imposible. La palabra perfecto no significa Jesús. En griego, en español tenemos masculino y femenino. En griego hay masculino, femenino y neutro. Si fuera Jesús, por lo menos tendría que decir el perfecto, pero ves que dice lo perfecto. Porque no es en masculino, sino es en neutro. No es una persona, es una cosa. También nos dice en Joel capítulo 2 que cuando el Señor vuelve en la tribulación, estos dones van a volver a existir. ¿Cómo pueden volver a existir si no terminaron de funcionar? Entonces Pablo nos dice con mucha claridad que este don, que nunca fue definido bien en la Biblia, pero lo vemos en distintos pasajes, que este don va a acabar. 1 Corintios 13, 8. Próximo, por favor. Entonces eso es ciencia y don de ciencia es revelacional. Ahora otra vez, deja esto acá, pero antes de mirar en fe. Si definís el don de ciencia como una persona que, déjame ver lo que decía, descubrir la habilidad extraordinaria de hablar la verdad de Dios, entonces podía todavía existir ese don, la habilidad extraordinaria de hablar la verdad de Dios analíticamente. Pero si es, como creo que es, mirando en distintos pasajes, revelacional,
Entonces debemos entender que terminó cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, fue terminado. Ahora, número 3, el don de fe. Ahora, fe nos confunde un poquito porque todos nosotros tenemos fe. Si eres creyente, tenés fe, pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Es un don de Dios la fe que el Señor te dio para creer en Cristo como Salvador, pero eso no es el don espiritual de fe. Esto es otra cosa, el don de fe. Ahora, la palabra fe acá es simplemente la palabra fe, el estado de creer basado en la confiabilidad del objeto de la confianza. Pero mire lo que dice más abajo, el don de fe es la fe sin fluctuar que ayuda a las personas con milagros. Es la fe de mover montañas. Otra vez, algunos definen el don de fe como una persona que tiene mucha fe. Esa persona que dice, vamos adelante, que el Señor es fiel, tengo mucha fe. Es lindo tener mucha fe así. Y si fuera así la definición, podría ser vigente hoy. Pero creo que debemos entender que el don de fe es el don que daba fe para mover montañas. Es una fe relacionada a milagros y lo vamos a ver siempre así cuando se usa como un don. No es revelacional, sino es más bien apostólico, que estaba utilizado en esa forma. Déjame citar algunos pasajes. En Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces estaba diciendo allí que hay una fe que mueve montañas. No voy a pedir que me digan los que han movido una montaña. Espero que no. Y si lo moviste, ¿dónde lo pusiste? ¿No? Ahora, Marcos 11:23 dice, Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora, es muy interesante que hoy en día escuchás gente alrededor que dicen, tengo el don de fe, la fe de mover montañas, pero ninguno de ellos mueve montañas. Cuando el Señor demostraba su poder con la naturaleza, Él cambió la naturaleza. Él podía caminar sobre agua, Él podía terminar las tormentas, Él podía traer tranquilidad cuando había una gran tormenta. Él podía hacer milagros con la naturaleza. El que dice, hoy tengo don de fe o el don de milagros y mire lo que puedo hacer, no hace nada de estas cosas que se encuentran en la Biblia. Pero si es así, que el don de fe es la fe que mueve montañas, que fue relacionado al don de milagros que tenían los apóstoles, entonces otra vez tenemos que considerar que terminó con los apóstoles. Próximo, por favor, dones de sanidades. Es interesante que se cambia a plural acá, que aparentemente habían distintas formas de trabajar o de obrar los dones que tenían con respecto a sanidades. La definición de sanidades es restaurar a alguien a salud. Muy sencillo. Se ve con mucha claridad en el Nuevo Testamento que Jesús sanaba a la gente. Él no tenía el don de sanidad, Él era Dios. Pero cuando Él sanaba a una persona, quedaron sanados. Ahora, otra vez, cuando vemos a Jesús sanando, es muy diferente de lo que vemos alrededor nuestro. Hay personas hoy que dicen que tienen don de sanidad y mayormente están arreglando problemas psicológicos o están arreglando dientes, caries, qué sé yo, escucho de un montón de cosas. Cuando Jesús sanaba gente, sanaba ciegos de nacimiento que ya eran grandes, que de pronto podían ver. Sanaba personas que estaban desde nacimiento paralíticos y no podía caminar, y Él los sanó y salieron caminando. Y todo el mundo dijo, este hombre lo conozco desde niño y mire lo que está pasando. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora vemos también que se ve este don bien claro en los apóstoles, con mucha claridad. Y es más, yo diría que solo se ve en los apóstoles. Solo se ve en los apóstoles. Jesús delegaba la autoridad de sanar. No fue otorgado a todo el mundo. En
En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es el Señor delegando poder específico para hacer milagros, echar demonios y sanar a la gente. Entonces, vemos aquí que era algo que solamente los apóstoles iban a tener. Vamos a combinar esto con milagros en un momento para no ser repetitivos, porque los dos son iguales en eso. Quiero que observen también otra cosa. El apóstol Pablo menciona en sus cartas a Epafrodito, que estaba muy enfermo, y Pablo no lo sanó. Tenemos a Pablo escribiendo a Timoteo diciéndole qué hacer como medicamento para su estómago, pero Pablo no lo sanó. Tenemos a Pablo hablando de Trófimo, que estaba muy enfermo, pero Pablo no lo sanó. Vemos a Pablo mismo con su aguijón en la carne, pero no se sanó ni a sí mismo. Entonces es interesante cómo funcionaba este don y cómo fue para los apóstoles solamente, pero también cómo fue utilizado para establecer la iglesia. Ahora vamos al próximo para decir algunas cosas más sobre sanidades. Como ya dije, sanaba Jesús mismo, apoderó a sus delegados a hacerlo. 10:1 ya leí. Marcos 3:14 dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor autorizó a sus apóstoles, a sus discípulos acá, a sanar y hacer prodigios, sería acá, echar fuera demonios. En Lucas capítulo 10, versículo 1, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, ahora él delega 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y sanad, dice en versículo 9, a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús delegó a los 70 sanar, pero ¿para qué? Para anunciar el reino de Dios. Que Jesús había venido, que se establecerá más adelante, pero que estaban anunciando igual como Juan el Bautista. Ahora pasamos a milagros, al próximo, porque realmente van juntos en cuanto a cómo están delegados a los apóstoles. La palabra milagros es la palabra dunamis, dinamita, pero significa milagros, poder, fuerza, y realmente la palabra milagro o prodigio a veces se dice en la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante, ya mencioné algunos pasajes, hay muchísimos más, donde vemos que fue poder que Dios delegó a sus discípulos, a sus apóstoles. Recuerden en el día de Pentecostés, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el día de Pentecostés muchos se convirtieron, pero quienes hicieron maravillas, señales, fueron los apóstoles, que fueron las personas al cual eso fue dado. En Hechos 3, versículos 6 a 8, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que estaba allí se levantó y anduvo, Pedro siendo apóstol. En Hechos 5:12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, los apóstoles. Hechos 28, 8 y 9, Pablo dice que Pablo impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Dice allí también, sanaban los delegados de los apóstoles. Y esto es muy detallado, pero no quiero dejar nada afuera. En Hechos capítulo 6, recuerden que eligieron a los siervos, que a veces llamamos nosotros diáconos. Y dice en versículo 6, Hechos 6, que los apóstoles impusieron manos sobre esos delegados. Entre esos delegados estaba Esteban, que salió a predicar con poder y a hacer cosas tremendas por poder. Y estaba Felipe. Y nos dice en Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, la gente unánime echaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, hermanos, eso es la extensión de lo que vemos de estos dones, sanidad y milagros, en el Nuevo Testamento. Fue delegado a los delegados de Jesús, a los apóstoles, y en 2 casos a los delegados de los apóstoles. Pero no lo encontramos en nadie más. Nadie más lo tenía. Realmente en el Nuevo Testamento encontramos la frase prodigios, maravillas, prodigios, milagros, solamente en el contexto de los apóstoles y del anticristo. El anticristo cuando viene va a tener poderes así, pero van a ser satánicos. Entonces debemos pensar, examinando bien el Nuevo Testamento, si alguien dice yo tengo estos dones o yo tengo estas habilidades, yo tengo estos poderes, hay 2 opciones. O es un apóstol o el poder es satánico. Es las únicas 2 opciones que el Nuevo Testamento nos da. Próximo, por favor. Entonces Jesús hacía milagros sobre la naturaleza misma, cosa que hoy nadie hace. Este don no está mencionado en Romanos, Efesios y 1 Pedro, solamente en 1 Corintios. Vimos ya que los apóstoles hicieron milagros, y otra vez esto es un pasaje clave. Recuerden cuando Pablo quería defender su apostolado, 2 Corintios 12, versículo 12, él dijo, ustedes saben que soy un apóstol porque las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Allí Pablo está diciendo, están cuestionando mi apostolado, soy un apóstol. ¿Cómo se sabe? Porque he hecho señales, prodigios y milagros. Y nadie más lo puede hacer. Si eso era para cualquiera, entonces Pablo no podía decir que eso fue la prueba de su apostolado. Bien, entonces, con esa definición, que creo que es correcto, debemos entender que cuando terminen los apóstoles, terminen también los dones de apóstol. Y recuerden que la palabra de Dios dice, y lo veremos más adelante, que el apóstol tenía que haber visto a Jesús en la tierra, en su ministerio desde el tiempo de Juan el Bautista, y haberlo visto resucitado. Entonces no hay nadie hoy en el planeta que puede clasificar como un apóstol. Próximo, por favor. El próximo don es el don de profecía. Profecía se ve por toda la palabra de Dios. Profecía eran profetas que hablaron la palabra de Dios. Y aquí también. Es un profeta que hace actividad profética al interpretar la voluntad o el propósito divino. Otra vez, estamos hablando de cuando el Nuevo Testamento no estaba terminado y la persona que tenía el don de profecía comunicaba la palabra de Dios. Otra vez, 1 Corintios 13:8 es uno de los dones que está anunciado que se acabará. Se acabará. Y cuando se acabará, cuando viene lo completo, se va a terminar. Otra vez encontramos a ese don también en ese sentido. Ahora, debemos pensar ahora también que estos dones que estamos hablando ahora y profecía, al final del primer siglo, se acabó. Históricamente, cuando terminaron los apóstoles, murió el último, Juan, alrededor del año 100, y estos dones ya no existían más, ya estaban terminados. Este don no fue necesario una vez que la Biblia fue terminada, no fue necesario. ¿Para qué necesitamos profetas para darnos revelación si ya tenemos la revelación completa? Nos dice de esto aquí algunos pasajes que puse allí. Les animo a verlos cuando están en sus casas y pueden estudiarlos tranquilamente. También sobre este tema de profecía. Déjame encontrar aquí mi lugar, porque esto es mucho acá adelante también. En 1 Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y no tengo amor, nada soy. Y versículo 8 otra vez, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. También veremos cuando llegamos a capítulo 14 que Pablo decía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Pablo va a decir en capítulo 14 que profecía fue muy superior a hablar en lenguas, porque cuando alguien hablaba en lenguas nadie entendió nada y nadie fue edificado, pero el que profetizaba, edificaba porque estaba dando palabra de Dios antes de que la Biblia fue terminada. Lo dice en capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. 14:22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, profecía antes de que terminó el Nuevo Testamento fue dado para edificar a los creyentes. Eso es el don de profecía. Vamos al próximo. El don de discernir espíritus. La palabra discernir significa distinguir. Distinguir entre bien y mal, en este caso distinguir entre espíritus. La idea es esto, que encontramos desde el Antiguo Testamento, se encuentra este problema que alguien hablaba en nombre del Señor, y ¿cómo sabes si es de Dios o no? Entonces este don fue un don espiritual que alguien podía tener para escuchar a un profeta o a alguien que tenía don de sabiduría y de ciencia y discernir si ese mensaje realmente venía de Dios o si venía de Satanás. Se habla de ese, no del don, sino de ese problema en 1 de Juan 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, en 1 de Juan no dice de probarlos por medio de la verdad de la palabra de Dios, pero cuando no estaba terminado el Nuevo Testamento, habían personas con el don de discernir espíritus. 1 de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y recuerden que el mismo espíritu fue dado, lo vimos la semana pasada en Juan 15, en Juan 16, que es el espíritu de verdad. Así que hoy en día nosotros escuchamos a alguien predicar o a alguien decir que tiene revelación, y ¿qué hacemos? Escudriñamos las escrituras como los de Berea y juzgamos su revelación extra supuestamente a la palabra de Dios para ver si lo que dice es verdad o no. Pero antes de que se terminó el Nuevo Testamento, algunos tenían el don de discernimiento de espíritus. Próximo. Don de lenguas. Uno dice, esto es lo que me interesaba, porque no comenzábamos acá. Bueno, la palabra lenguas en griego, mira, voy a leerlo para que todos lo entendamos. El órgano de hablar es esta. Es lo que significa la palabra. Y significa también sistemas, palabras y sistemas que constituyen un idioma distinto, un idioma. Es un idioma. Es muy importante eso porque cuando los encontramos en la palabra de Dios, fueron idiomas entendibles. Recuerden cuando predicaron el día de Pentecostés, los que escucharon el mensaje entendieron las palabras. Ya veremos eso en un momento, pero entendieron las palabras, fueron entendibles. Ahora, vemos también en el caso de lenguas que cuando termina el primer siglo, lenguas desaparecen. No hay nada de lenguas. Desde 100 hasta 1901, que les hablé la semana pasada, con el comienzo del movimiento pentecostal, no hay lenguas. No existen. Es interesante que ninguno de los que se llaman los padres de la iglesia, que fueron los eruditos de la iglesia en los primeros siglos, ninguno de ellos hablaba en lenguas. Realmente el único comentario que hacían de lenguas era comentar que en la Biblia fueron idiomas conocidos. Uno de los grandes predicadores alrededor del año 400, el pastor de Constantinopla, que se llama Crisóstomo, estaba predicando 1 Corintios 12. No sé si usaba PowerPoint o no, pero él sintió lo mismo que siento yo en tratar de enseñar estas cosas, porque él dijo esto sobre 1 Corintios 12. Es muy oscuro
Y eso es producido por nuestra ignorancia y por la cesación de estos dones. Siendo que antes ocurrieron, pero ahora ya no existen. Eso es lo que dijo Crisóstomo en el año 400. No sabemos qué son estos dones de 1 Corintios 12 porque ninguno de ellos existe. Cosa que no nos debe sorprender porque 1 Corintios 13:8 dice que las lenguas cesarán. ¿Y cuándo van a cesar, según Pablo? Cuando viene lo completo, que es la palabra de Dios. Entonces, no es una sorpresa que en el segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, etcétera, que ese don no se ve en ningún lugar. Ahora vamos al próximo. El don de lenguas, cuando existía en la palabra de Dios, fue la habilidad extraordinaria de hablar un idioma no aprendido, resultando como señal a los no creyentes. Es muy interesante lo que Pablo va a decir en capítulo 14. Vamos a llegar, no sé, algún día. Pablo dijo así, 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso fue una profecía de que Israel sería llevado cautivos a personas con otros idiomas para llamarle la atención. Pero ahora Pablo dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. En el día de Pentecostés, ¿quién recibió el beneficio del don de lenguas? Eran los incrédulos que escucharon la palabra de Dios en sus propios idiomas. Vemos que habían venido a Pentecostés de todo el mundo y fueron de distintos países con distintos idiomas. Y ellos dijeron, escuchamos la palabra de Dios predicado en nuestro idioma. Entendieron. Pero Pablo dice a los corintios, ahora están usando lenguas dentro de la iglesia y quiero decirles que lenguas son por señal no a los creyentes, no a ustedes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino es para los creyentes. Entonces, ¿qué debemos usar en la iglesia? Lenguas no, profecía sí. Porque eso fue su propósito, porque fueron idiomas entendibles que el Señor dio para que muchas personas podían escuchar la palabra de Dios en su idioma. Entonces, debemos esperar que cuando se termine la Biblia, ese don también termina. Ahora, próximo, entonces, interpretación de lenguas. El don de interpretar lenguas es muy fácil de entender. Alguien hablaba en lenguas. Cuando alguien hablaba en lenguas dentro de la iglesia, nadie lo entendía. Entonces, ¿de qué sirve? Nos dice en Hechos 14, Pablo dice, si alguien de afuera entra y están todos hablando en lenguas, ¿qué va a decir? Van a decir que están, ¿qué? Todos locos. ¿Por qué? Porque no se entiende nada. Entonces el Señor dio el don de interpretación de lenguas. Entonces uno hablaba en lenguas y el intérprete daba el entender a la gente para que podían ser edificados. Ahora, obviamente, una vez que el don de lenguas ha cesado, el intérprete ya se queda sin trabajo, ¿no? No tiene nada para interpretar. Entonces, obviamente también es lógico pensar que el don de interpretación de lenguas también hubiera acabado en ese momento. Próximo. Entonces, como dije al principio, posiblemente ninguno de estos dones en 1 Corintios 12, 8 a 10 son vigentes hoy. Y otra vez, déjame volver porque quiero redondear para terminar. No estoy para terminar, pero voy a comenzar a redondear porque estoy dejando muchos hilos en el aire. Yo sé eso y me frustra eso, me molesta eso, pero tienen que tener paciencia sobre varios mensajes. Si definís palabra de sabiduría como la habilidad de aconsejar, posiblemente es vigente. Si interpretás, si definís palabra de ciencia sobre una persona que interpreta bien la palabra de Dios, podría ser que existe todavía. Pero si definís palabra de sabiduría como revelacional, como creo que debemos, y si interpretás palabra de ciencia como revelacional, creo que otros pasajes aclaran que es así. Si interpretás fe como la fe que acompaña el mover de montañas en cosas milagrosas, entonces tenés que poner eso con los apóstoles, que ya no hay más.
Sanidad es lo mismo, milagro es lo mismo, profecía porque la palabra de Dios se ha terminado, discernimiento de espíritus porque la palabra de Dios ya está terminado, lenguas porque la palabra de Dios ya está terminado y interpretación de lenguas porque no hay más lenguas. Entonces todos estos dones serían no vigentes en el día de hoy. Próximo. Entonces para resumir esto, recién lo hablé, debo haber puesto esto, dones revelacionales entonces. ¿Cuáles son? Sabiduría, revelación de la palabra de Dios. Ciencia, revelación de la palabra de Dios. Profecía, revelación de la palabra de Dios. Discernimiento, discernir si la palabra es revelación de la palabra de Dios. Y lenguas con interpretación, revelación de la palabra de Dios. Y otra vez, 1 Corintios 13, 8, los dones revelacionales terminan cuando viene lo completo. Y aquí está lo completo. Y allí tenemos que preguntarnos, si ya tenemos lo completo, ¿por qué necesitamos estos dones? Pablo va a decir en ese pasaje, está en la próxima página, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo digo, tengo todo acá, pero quiero usar uno de estos dones para hablar de algo que el Señor ya me dio por completo, eso es la mentalidad de un niño. Eso es jugar con un juguete. Cuando ya tengo todo. No tiene sentido. Eso lo veremos bien más adelante. Próximo. Entonces después tenemos señales de apóstol. Fe que mueve montañas, sanidades y milagros que no vas a encontrar en el Nuevo Testamento, que esos dones fueron dados a nadie más que ellos. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso, pero mira el Nuevo Testamento, léelo de Mateo hasta Apocalipsis. Vas a ver, o es los apóstoles con los que están delegados por ellos o el anticristo. No es para la persona común y corriente, ni en la iglesia. Y como 2 Corintios 12:12, Pablo dijo, ustedes saben que soy un apóstol porque he hecho señales de apóstol, con señales, prodigios y milagros que él está utilizando para mostrar que él es un apóstol. Debemos también mencionar aquí, déjame ver si encuentro mis pasajes acá, Efesios 2:20, dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos son el fundamento, ellos tenían estos dones para fundar, para establecer la iglesia. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a nosotros el Evangelio por los que oyeron al Señor? Ellos, los que oyeron al Señor, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. Cada vez que encontramos esa frase, señales, prodigios y diversos milagros, está relacionado a los apóstoles y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces siempre encontramos eso. Entonces, el próximo, por favor. Entonces, es lógico, y otra vez, vamos a mirar en estos pasajes bien en el futuro, pero es lógico preguntarnos, ¿por qué debo pensar que un don revelacional seguiría hasta el día de hoy? No hay ningún por qué, no hace falta. Y segundo, si hay señales de apóstol, y los apóstoles murieron todos, y para ser un apóstol tenía que haber visto a Jesús en su ministerio desde el tiempo de Juan el Bautista y verlo resucitado, y entonces no hay, entonces debo suponer que señales de apóstoles ya se terminaron. Y entonces con esas dos cosas, toda esa lista se encuentra allí. Próximo. Ok. Eso es la primera mitad del mensaje que yo tenía preparado para hoy. ¿Quieren la otra mitad? Sí, pastor, la semana que viene, o el mes que viene, o no voy el domingo que viene, no voy. Déjame terminar con esto. No todos los dones son no vigentes. Hay algunos dones vigentes. Yo voy a tomar el tiempo más adelante de examinar bien 1 Corintios 13, 8 a 13, que es un pasaje fundamental, que lo mencioné un montón de veces hoy, pero no tengo tiempo para darlo bien, pero lo vamos a hacer. Y 2 Corintios 12, 11 y 12, también es clave, y Marcos 16. Todo eso vamos a ver en su momento.
No estoy diciendo no estoy diciendo como los políticos, créeme, o síguenme, no le voy a defraudar. Estoy diciendo que no tengo tiempo hoy para probar todos estos puntos, pero tienen el PowerPoint, busquen los versículos, mírenlo, y si quieren reservar su decisión final hasta que llegamos a los distintos pasajes. Y otra vez digo que estos dones en sí son muy difíciles de definir porque solo tenemos las palabras. No hay una definición dada por la misma palabra de Dios. Pero habiendo dicho eso, y para terminar, recuerden que vimos la semana pasada que cada uno de nosotros hemos sido dado un don del Espíritu para utilizar para el bien del cuerpo. Ha repartido a cada uno en particular como Él quiere. Debes estar preguntando, bueno, pastor, el único que me ha enseñado hoy entonces es que tengo un don, debe usarlo y no es ninguno de estos. Entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, por eso no quería terminar en el medio, pero vamos al próximo. Cuando terminamos y cuando seguimos la semana que viene, vamos a ver que hay todos estos dones que no son revelacionales y tampoco son dones de apóstol, y que nosotros entonces concluimos que existen hoy. Y hay algo muy interesante de estos. Todo lo que vimos hoy, hay mucha controversia sobre lo que significan. Mucha controversia, muchas opiniones, muchas diferencias. Sobre estos no. Vamos a ver la semana que viene. Buscas maestro y vas a ver que cuando vemos en griego, la palabra maestro en griego es didáskalos, que como didáctico. Y la definición de maestro simplemente dice, definición de maestro, maestro. A veces se llama el don de enseñanza, es la misma palabra, didáctico. La palabra ayudar significa ayudar a una persona que necesita ayuda. El don de servicio es diaconón, es servir a otro. El don de exhortar, que a veces también lo decimos animar, significa ponerse al lado de uno y exhortarlo, animarlo, y todos están de acuerdo, es muy sencillo. El don de repartir significa dar. No es muy complicado. ¿Ves una necesidad? Das. Presidir, administración, está arriba administración y presidir. Posiblemente son dos dones. Presidir y administración posiblemente es uno. Administración es una palabra que significa piloto de un barco, es la persona que es gerente. Y presidir tiene la idea de motivar. El que preside es la persona que todos siguen su lideranza. Van a marchar donde Él los lleva. Más vale que esté bajo el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y donde misericordia es ver una necesidad y con misericordia alcanzarlo. Evangelista es predicar el evangelio y ver conversiones. Y pastor maestro tiene un elemento de enseñar, pero es pastorear, que significa alimentar, proteger, cuidar, pastorear una congregación. Esto vamos a ver la semana que viene, en más profundidad. Es re fácil, no es complicado. Y son los que creemos que son vigentes hoy. A ver si ahí tengo uno más o no me acuerdo. No, sí, excelente, pero... porque lo cambié ahora entre las reuniones para no tener todos esos otros. Entonces, quiero decirles para terminar que quiero que estén pensando para la semana que viene. Volvé uno más atrás, por favor. Sí. Esté pensando ya para la semana que viene, si eso es la lista de dones vigentes hoy, y vos tenés uno, por lo menos uno, y tenés ese don, cada uno, y vas a rendir cuentas por ese don, y te fue dado por el Espíritu Santo, y el propósito fue para provecho del cuerpo. Y les animo que estén pensando en eso y orando sobre eso, buscando la semana que viene entender eso, para definir cuáles son los dones, pero más que eso, para tratar de identificar cuál don el Espíritu Santo te ha dado a ti, y para que comiences a pensar cómo puedo utilizar ese don para el bien del cuerpo. Porque eso es al final, el tema de dones era controversial porque los corintios estaban abusando de los dones. Y es controversial hoy porque también muchos abusan de los dones. Pero la idea de los dones fue
que cada uno de nosotros agradecemos al Señor por los dones que nos ha dado y que los utilizamos para ministrar a los demás. Así que les animo a pensar en eso, hermanos. No tengo una linda conclusión porque es una hora de ahora. Y hoy a la tarde no tuve tiempo de armar todo el mensaje de vuelta. También déjame avisar que ya habían mandado un estudio inductivo, que también era larguísimo, era de 6 páginas en vez de 4 de siempre. No lo hagan. Les voy a mandar uno esta noche, no sé a qué hora, que es para esta semana, y después habrá otro para la semana que viene, ¿sí? Así que si alguien ya lo hizo, te felicito. Yo ya lo hice, ahora tengo que arrancar de vuelta. Así que, perdón, que pueden ver que este mensaje fue diferente. No es lo que hacemos normalmente. Vamos a tener uno más así, después vamos a volver a ver palabra por palabra lo que encontramos en el texto. Pero como les prometí, si no paramos aquí para entender cuáles son estos dones, entonces va a ser muy difícil de entender todo lo que estamos viendo acá. Déjame terminar por decir que hay un don espiritual, un don del espíritu de fe, como hemos visto. Pero también está el don de fe que el Señor ha dado a todos los que conocen a Cristo como Salvador. Es una fe salvadora, no el don espiritual de fe, no un don para ministrar, sino era la fe que el Señor nos dio para que fuéramos salvos. Y eso es importantísimo porque nadie puede ser salvo sin fe. Porque la salvación es por gracia y por fe. Y para que vos seas salvo, si estás presente y no conoces a Cristo como tu Salvador, tenés que entender que eres pecador, que eres en camino al infierno, porque Dios es santo y Él juzga al pecado. Pero también tenés que entender que Dios te amó tanto, quien vio a Jesús, y Jesús murió en tu lugar, y Él pagó la cuenta por tus pecados. Tus pecados fueron cargados sobre Jesús. Él murió en tu lugar y resucitó. Y Él te ofrece el regalo de la vida eterna. Solamente tenés que reconocer que lo necesitas porque eres pecador. Y aquí viene esa palabra fe, poner tu fe en el Señor Jesucristo. Creer que cuando Él murió en la cruz, pagó la cuenta por todos tus pecados. 100%. No hay nada que podés agregar. Y simplemente confiar que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para pagar la cuenta por tus pecados, salvarte y darte vida eterna. Si estás aquí en esta noche, esta tarde, te animo a considerar tu situación. La Biblia dice que estás muerto espiritualmente. Estás muerto en tus pecados. Estás en camino al infierno eterno. Pero Cristo quiere salvarte. Él murió por ti. Vaya a Él en tu corazón en este momento. Dios está presente. Reconozca delante de Él que eres pecador. Y ponga tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo. El Señor dice, el que cree en mí será salvo. Entonces ponga tu fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz, y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que aún en un tema como estamos mirando hoy, y con palabras difíciles de definir y dones difíciles de definir, tu palabra nunca cambia. Podemos predicarlo hoy, podemos seguir hablándolo mañana, podemos escudriñar las Escrituras, podemos mirar en los significados en griego, podemos escudriñar las Escrituras hasta que llegamos a convicciones sobre lo que está diciendo. Te damos gracias, Señor, que aunque a nosotros los hombres nos falta sabiduría a veces, que tu palabra viene de ti y no cambia. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias, Señor, que hoy en día nosotros somos privilegiados en tener el Nuevo Testamento completo en nuestras manos, en nuestro idioma, en nuestras casas, cosa que los corintios no tenían. Ellos dependían de las Escrituras del Antiguo Testamento y de personas con dones que periódicamente y parcialmente le comunicaba tu palabra. Y Señor, vemos a ellos y a veces lo criticamos y vemos sus errores, pero nos olvidamos que realmente somos los más privilegiados porque tenemos tu revelación completa. Señor, que seamos agradecidos y que seamos alumnos de tu palabra, personas que meditamos en tu palabra, personas que escudriñamos las Escrituras,
para que podamos aprovechar al máximo de ese gran privilegio que nos has dado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender este tema de dones, para que si hay dones que no son vigentes, que no seamos distraídos tratando de producir cosas que tu Espíritu ya no está produciendo. Y ayúdanos, Señor, también a definir cuáles son los dones que son vigentes, para que como iglesia, como tu cuerpo, podemos ser bendecidos y beneficiarios de todas esas obras del Espíritu Santo que el Espíritu quiere hacer entre nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar estas cosas correctamente a nuestros corazones. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.